nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestros temas de fe católica. Recordarán ustedes que este programa de la tele quiere abordar los principales temas de la fe cristiana, aprovechando unos textos titulados Síntesis de la fe católica, que se encuentra en el sitio web del Opus Dei. Y hoy ya estamos con el tema 9, ¿no? El hombre creado por Dios como varón y mujer. Ya venimos hablando de la creación hace varios programas y recordarán perfectamente que Dios creó por su infinita bondad, porque Dios no tenía obligación, por decirlo de alguna manera, de crear nada ni de crear a nadie. Dios nos creó por amor, nos creó para amar, nos invitó también a participar en la creación como causas segundas. Entonces nuestras obras tienen que reflejar esa imagen de Dios, esa imagen de Dios que es cada uno, también se tiene que reflejar en nuestras obras. Y hoy vamos a recordar cómo Dios creó al hombre y a la mujer. Dios creó a Adán y Eva en un primer momento. Vamos a hablar de la dignidad humana y algunos atentados a la dignidad humana, como el racismo, la xenofobia y la discriminación. Y el segundo gran tema de hoy va a ser la dimensión antropológica de la sexualidad. Les decía, a modo de introducción, que el ser humano es persona por ser humano. Al ser humanos somos personas. Recordarán ustedes que hemos sido creados a imagen de Dios, Imago Dei, que Dios además nos quiso crear, además de personas con inteligencia, con voluntad, con libertad, nos ha querido hijos suyos, y esto es lo que hace al hombre digno, ¿no? Y esta dignidad del ser humano, por ser persona, tiene como consecuencia la igualdad, O sea que la igualdad de las personas se expresa en el respeto a cada uno y al grupo de personas, o un colectivo de personas. Por eso esto veremos un poquito más adelante. La discriminación, la xenofobia, el racismo son injustos, ¿no? Pero volvamos un poco al principio. Dios creó al hombre y a la mujer. El hombre es cuerpo y alma, o también podemos decir materia y espíritu, inteligencia, voluntad, libertad, esa alma que en un momento la creó Dios, pero luego continuará toda la eternidad con Dios, ¿no? Con el premio si ha vivido conforme a su querer, a su voluntad, o si el hombre se negó a hacer la voluntad de Dios, si le dio la espalda a Dios, si no quiso volver a Dios. Dios es el buen pastor que busca a la oveja perdida, pero la libertad tiene esta consecuencia, que también uno pueda condenarse eternamente. Como dirá San Juan Pablo II, el infierno, más que una decisión de Dios, es una opción del hombre, ¿no? Y el alma entonces es inmortal, el alma es inmortal. Y el cuerpo humano está animado por el alma espiritual. De hecho, teológicamente, al definir la muerte, decimos que es la separación del alma del cuerpo. Cuando ese cuerpo está enfermo, o cuando ese cuerpo es anciano, cuando ese cuerpo ya no puede mantener al alma, entonces el alma se separa. Y eso es la muerte en el sentido teológico. Algo que no se sabe bien, en cuál es el momento preciso, ¿no? Ya hubo dificultades, digamos, en el plano médico, por decir, cuándo es la muerte. Con los siglos ya se fue perfeccionando, evidentemente, ¿no? Pero en el plano teológico no se sabe bien cuándo es el momento de la muerte. Porque, por ejemplo, los sacerdotes, cuando van a dar la unción de los enfermos, que es un sacramento para personas vivas, ¿no? No se da a cadáveres. Pero como no se sabe bien cuándo es el momento de la separación, entonces se recomienda que hasta 2 horas después de lo que se supone ha sido la muerte, se puede dar, bajo condición, este sacramento, ¿no? Entonces el hombre
cuerpo y alma, ¿no? El ser humano, al ser imagen de Dios, esa alma también tiene esos atributos, la inteligencia, la voluntad. Nos dice el Catecismo, en el número 358, Dios creó todo para el hombre y el hombre fue creado para servir y amar a Dios, para ofrecerle toda la creación. El motivo por el que Dios nos creó es para hacernos partícipes, ¿no? de su amor, de su conocimiento, y justamente la respuesta del hombre es aprovechar y dar gracias a Dios con las obras buenas, ¿no? que deben reflejar esa imago Dei. En resumen, el hombre fue creado por Dios, primera idea fundamental, como cuerpo y espíritu para que le dé gloria, ordenando a Él, con su amor, todas las realidades materiales y espirituales. O sea que nuestra meta en la tierra es dar gloria a Dios, y como el obrar sigue al ser, todos esperamos ser buenos hijos de Dios para también hacer muchas obras buenas, porque además el día de mañana Dios nos preguntará: ¿qué hiciste con la vida que te di? ¿Qué hiciste con las virtudes, con los valores que te he dado, ¿no? O sea que estamos de paso, somos peregrinos. Hablábamos la semana pasada que somos administradores también de la creación, y llegado el momento tendremos que dar respuesta a Dios por este regalo de la vida, ¿no? Les decía que íbamos a hablar de la dignidad humana, del racismo, de la xenofobia y la discriminación. Dice el Catecismo: por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona, y no es solamente algo, sino alguien. Dios ha amado particularmente a la criatura humana. Y justamente la dignidad, lo decíamos, de la persona es el fundamento de la igualdad humana. O sea, somos todos iguales cara a Dios, porque somos sus criaturas, porque somos sus hijos, porque somos amados por Él, y esto nos da, digamos, esa igualdad en todos los seres humanos. Al ser persona, somos hijos de Dios; al ser persona, somos todos iguales. Y la discriminación es justamente dar un trato desigual a una persona o colectividad o conjunto de personas por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental. Por eso también sabemos que tratar de un modo diferente lo que en sí mismo es igual es tan injusto como tratar de manera igual lo que es diferente. Y ya veremos algunos casos concretos de esta injusticia que se da muchas veces. Estamos hablando también de la discriminación injusta, ¿no? Porque efectivamente alguna discriminación puede ser necesaria. De hecho, a un delincuente, por ejemplo, un delincuente se lo discrimina en cuanto se lo coloca en un lugar seguro, en una cárcel, se lo recluye. En fin, esta discriminación es una discriminación justa, ¿no? O sea, hay discriminaciones que pueden ser justas, claramente, ¿no? Por ejemplo, entre el hombre y la mujer, para algunas cosas, es lógico que la mujer tenga algunos privilegios porque la mujer es madre, porque la mujer tiene que atender de un modo particular a sus hijos, en fin. ¿Qué es la xenofobia? La xenofobia consiste en el odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros, ¿no? Y esto es especialmente grave cuando se dirige a los más débiles, ¿no? Como por ejemplo los inmigrantes o los refugiados, ¿no? Algo que en nuestros países, aquí en América del Sur, digamos, tenemos inmigrantes que vienen, ¿no? Porque vienen algunos de Venezuela, algunos de Nicaragua, en fin, que sufren cierta persecución, sobre todo los cristianos. Pero en los lugares de Europa, hay lugares de Europa que es tremenda, ¿no? Es tremenda la gente que huye de África por el hambre, que huye por la guerra, que huye porque no tienen posibilidad de salud o de educación, etcétera, ¿no? También son discriminaciones injustas
todas las que eliminen o limiten el respeto a la vida, o a quienes padecen una discapacidad física o psíquica por edad o salud, etcétera, ¿no? Esto es una verdadera discriminación que a veces no se conoce mucho, pero me contaba alguien hace poco que caminando por las calles de Europa había estado de viaje y, por ejemplo, ya no se encuentran niños o personas con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque no han sido ya más engendrados y no, posiblemente porque esos chicos no llegaron a nacer nunca o no llegaron a ver la luz. Y es una discriminación tremenda, ¿no? Porque esas personas que todavía no han nacido tienen el derecho a la vida, ¿no? Y lo mismo los enfermos, si tienen síndrome de Down o enanismo, tampoco se ven enanos en Europa, me dijeron, ¿no? Y eso nos tiene que dar mucha pena porque es muy triste, ¿no? La Gaudium Spes, documento del Concilio Vaticano II, dice que todas estas formas de discriminaciones deben ser vencidas y eliminadas por ser contrarios al plan de Dios. Recordemos el mandato de la caridad, o primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, y amar al prójimo como Cristo nos ama, ¿no? En estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas, el amor a Dios y el amor a los demás. Evidentemente, quien ama a Dios no discriminará, porque además amará a su prójimo como consecuencia, ¿no? Veamos la dimensión antropológica de la sexualidad, pero antes vamos a ir al corte y quiero que veas un video del Papa que realizó Rome Reports sobre el tema justamente que vamos a hablar a continuación, que está vinculado con todo lo que es la teoría o la ideología de género. Vamos al corte, muy lindo todo lo que nos enseña el Papa. Francisco apenas llevaba 2 años de pontificado cuando pronunció este discurso contra la ideología de género en un encuentro con familias católicas en Manila. La llamó colonización ideológica. Como familia tenemos que ser muy sagaces, muy hábiles, muy fuertes para decir no a cualquier intento de colonización ideológica sobre la familia. Al año siguiente, mientras volaba de vuelta de Azerbaiyán a Roma, el Papa dijo que se debe acompañar a las personas como lo hacía Jesús y que al llegar al cielo Jesús no le cerraría la puerta a un homosexual por su condición sexual. Aún así expresó su preocupación por el posible adoctrinamiento en las escuelas. Contó una anécdota protagonizada por un padre de familia. Le domandò al ragazzo di 10 anni: "E tu cosa vuoi fare quando diventi grande?" "Ragazza." Il papà se ne è accorto che nei libri dei collegi si insegnava la teoria del gender. E questo è contro le cose naturali. Francisco regularmente se ha referido a la ideología de género como una colonización ideológica que, tratando de eliminar las diferencias naturales entre las personas, acaba atentando contra la creación. Le colonizzazioni ideologiche e culturali soltanto guardano il presente, rinnegano il passato e non guardano il futuro. Vivono nel momento, non nel tempo, e per questo non possono prometterci niente. En una rueda de prensa volviendo de Eslovaquia, el Papa explicó que el sacramento del matrimonio es entre un hombre y una mujer y la Iglesia no puede cambiar eso. Dijo que los estados pueden reconocer los derechos de las parejas homosexuales por motivos prácticos, pero que en ningún caso forman un matrimonio. Ma matrimonio come sacramento è uomo-donna. Delle volte quello che io dicevo, si creano confusioni, no? Sì, dobbiamo tutti uguali, rispettare tutti.
il Signore è buono e salverà tutti, questo non dirlo in voce alta, ma il Signore vuole la salvezza di tutti, ma per favore non fare che la Chiesa rinneghe della sua verità, ¿no? Aún así, el Papa pide a los padres que amen y no juzguen a sus hijos si es que alguno de ellos se siente atraído por personas de su mismo sexo. Genitori che vedono orientamenti sessuali diversi nei figli, e come gestire questo e accompagnare i figli e non nascondersi in un atteggiamento condannatorio. Son los mensajes del Papa contra la ideología de género. Es un tema que le preocupa y contra el que lleva advirtiendo desde el inicio de su pontificado. Bueno, después del corte continuamos con este tema que es de este siglo, o de fines del siglo pasado, ¿no? Un tema complicado. Vamos a ir prolijamente empezando desde el principio, ¿no? Dimensión antropológica de la sexualidad, ¿no? Y afirmamos primero que ser hombre o ser mujer es una realidad buena, querida por Dios, Dice la Escritura, Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó, ¿no? O sea que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad, son personas, imago Dei, imagen de Dios, y efectivamente esta igualdad de la que estamos hablando radica en esto, en que ambos son personas. Igualdad como personas, pero diferencia en el modo de ser persona, Y esta inclinación natural entre hombre y mujer lleva a un tipo de amor específico, ya lo veremos, que es el amor conyugal, en el cual el hombre se entrega a su mujer, como dice el Génesis, o a su esposa, y los dos forman una sola carne, ¿no? Esa invitación que tienen justamente los cónyuges a continuar la obra creadora de Dios con los hijos, una verdadera bendición de Dios, ¿no? Y ese matrimonio, que justamente es un vínculo que se genera con la mutua entrega y la mutua aceptación de la propia conyugabilidad. La mujer entrega su feminidad, el varón su masculinidad. Entonces, en este sentido, hombre y mujer son diferentes, ¿no? Por eso se puede hablar, te lo decía, ¿no?, de una diferenciación positiva, que esa diferenciación es positiva cuando intenta equilibrar un desequilibrio injusto. Y justamente lo que decía el Papa, ¿no?, esta teoría del género o esta ideología del género, para esta teoría o para esta ideología, ¿no?, el sexo no existe. Dicen que el sexo, la sexualidad es una construcción cultural, ¿no? Y es justamente la persona la que decide cuál es el sexo con el que, o el género, también dicen, hablan de sexo, hablan del género, ¿no? Y afirman que, por ejemplo, entre otras cosas, que difiere mucho de las enseñanzas de la Iglesia, que habría que eliminar el nexo entre la unión sexual, ¿no?, entre los esposos, entre mujer y varón, y lo que es la procreación, o sea, la separación absoluta, ¿no? Nosotros sabemos que la Iglesia nos enseña que la sexualidad está orientada a manifestar el amor entre los cónyuges, ¿no?, que la sexualidad hay que vivirla dentro del matrimonio y con esa apertura a la vida, ¿no? También esta ideología de género toma a la maternidad como un castigo a la mujer y no como un privilegio, un don, un regalo. Para esta concepción el cuerpo está a libre disposición de lo que cada uno desee y cada uno puede modificarlo a su antojo. Yo soy lo que yo decido ser, en función de mi deseo,
Y así todas las posibilidades están abiertas, ¿no? Entonces te decía que esto que hemos dicho entra en contraste con las enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo, ¿no? Porque efectivamente nosotros en la Iglesia, que creemos que efectivamente esto viene de la naturaleza misma de la persona, no es una cuestión de religión, sino de la naturaleza humana, ¿no? Por eso nosotros hemos hablado de la unidad de materia y espíritu, de cuerpo y alma, del sentido de la corporalidad sexual, ¿no? La complementación entre el hombre y la mujer en el matrimonio, de la libertad, el compromiso y el amor conyugal, ¿no? Como una verdadera vocación del hombre, ¿no? A formar una familia, ¿no? De la unión matrimonial y la familia, etcétera, ¿no? Y en cuanto a la homosexualidad, ¿qué ha dicho la Iglesia? En la homosexualidad del hombre y la mujer, la Iglesia nos recuerda que ellos también les alcanza la llamada a la castidad. O sea, la castidad debemos vivirla todos aquellos que no hemos contraído matrimonio, porque como te decía, la unión sexual es querida por Dios como manifestación de amor entre los esposos, cuando hay un vínculo, cuando hay un matrimonio. Entonces, los homosexuales están llamados también a la castidad, como estamos llamados todos los cristianos, ¿no? Y respecto de las uniones homosexuales, bueno, no deben ser equiparadas al matrimonio, porque, entre otras cosas, en estas uniones no existe conyugabilidad, no hay diferencia de sexo y tampoco habrá generación o procreación natural, ¿no? Entonces decíamos, no podemos decir que es igual lo que es diferente. Es injusto equiparar lo que es diferente. Y hace poco leía, ¿no?, las noticias. Por ejemplo, la BBC dice: la Federación Internacional de Natación prohíbe a las nadadoras transgénero participar en las pruebas de élite femenina. Porque evidentemente una persona que fue varón o que es varón y se percibe como mujer, para natación, noticia de hoy se batió un récord de levantamiento de pesas femenino, porque justamente quien compitió fue un hombre que dijo que se percibía mujer, ¿no? Y así superó el récord de otra persona que era transexual, ¿no?, que ya venía ganando muchas competiciones. No podemos tratar como justo o como igual lo que es diferente. Una noticia parecida: la Federación Internacional de Atletismo prohíbe la participación de transexuales en las competiciones femeninas internacionales, ¿no? Ahora, más fuerte todavía. Noticia esta de Córdoba, Argentina. Se autopercibió mujer, cambió de cárcel y dejó embarazada a otra reclusa. En Estados Unidos, una mujer transgénero embarazó a 2 presas y fue trasladada de la prisión femenina. O sea que lo que es distinto es injusto tratarlo como igual, ¿no? El Papa y la Iglesia siempre ha tratado con mucho respeto y con mucho cariño a las personas que son homosexuales. Y en el número 2358, que les voy a leer, dice unas cosas muy interesantes, ¿no? Porque por un lado dice que, en primer lugar, un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencia homosexual profundamente arraigadas. Esta inclinación, objetivamente desordenada, dice el Catecismo, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba, porque te decía, están llamados a vivir la castidad igual que todos los cristianos. Por eso deben ser acogidos con respeto, con compasión, con delicadeza, y se evitará
respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. También dice el catecismo, en el último texto, digamos, de este número, estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios. Estas personas están llamadas a ser santas, a cumplir a la voluntad de Dios. Para eso tendrán que justamente buscar en la oración, en la meditación, cuál es su camino. Evidentemente, en el camino de Dios, los mandamientos de la ley de Dios son un camino seguro y un camino obligatorio para todos los cristianos y también para todas las personas, independientemente de qué religión sea, porque los mandamientos son, digamos, unas autopistas, unas guías, ¿no?, con un guardarrail que nos ayuda a decir, bueno, por acá voy bien, no tengo que robar, no tengo que matar, no tengo que quitarle la mujer al prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estas personas, decían, están llamadas a realizar la voluntad de Dios, están llamadas a ser santos. Y si son cristianas, a unir el sacrificio de su propia vida al sacrificio de la cruz, con las muchas dificultades que pueden encontrarse por su condición. También el Papa Francisco nos ha dicho cosas muy interesantes. En la Amor y Letizia, el Papa Francisco, en esta exhortación apostólica, subraya el amor incondicional de Cristo hacia todas las personas, sin excepción, y reitera que toda persona, independientemente de su tendencia sexual, ha de ser respetada en su dignidad y acogida con respecto, procurando evitar, dice más adelante, todo signo de discriminación injusta y particularmente cualquier forma de agresión y violencia. Y en este documento también el Papa llama a las familias de los homosexuales a tratarla con cariño, a acompañarlos en ese camino, en esa invitación, si son cristianos, también a ser santos, a llevar, todos tenemos que llevar la cruz, ¿no? Todos tenemos una cruz. Dios no pone una cruz más pesada de la que podemos llevar. Dios no nos va a pedir lo que no podemos dar. Dios es un Padre, recordémoslo. Dios da su gracia a quienes se lo piden. Por eso todos los hombres estamos llamados a hacer el bien. Si somos bautizados, estamos llamados a cumplir los mandamientos. Si somos bautizados, estamos invitados y llamados a la santidad. Todos. Así que, en fin, por eso hoy vamos a hacer un nuevo propósito de vivir ese segundo mandamiento de la ley de Dios, la caridad con todos, sin discriminación, sin xenofobia, ¿no? Ese trato que tenemos que tener con cada uno, que tiene que ser amable, servicial, cariñoso. Bien, como siempre, nuestra bibliografía es el Catecismo de la Iglesia Católica. Son varios los números, 356 a 373, el 1930, el 2113 y del 2357 al 2359. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Como les conté en otras oportunidades, estos videos se van subiendo, por un lado, a la página web de la tele, www.latele.com.pi, y también en YouTube. En YouTube tienen un canal que se llama @latelepi. Allí van a encontrar todos los videos de estos nuevos programas que hemos ido desarrollando. Bueno, y hasta aquí nuestra clase de hoy. Me despido con la bendición. Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.